Buenas, les doy la bienvenida a nuestro podcast del día de hoy. Mi nombre es Cristóbal Vizcaíno Caballero, licenciado en Educación Física y maestrante en Educación. En esta oportunidad, nuestro podcast tiene como objetivo reflexionar sobre la evolución histórica de la educación y la pedagogía, analizando cómo éstas han influido en las dinámicas actuales de la práctica docente. La charla se centra en entender cómo ha cambiado la educación a lo largo del tiempo y cómo esto afecta el reconocimiento de elementos importantes para la práctica pedagógica. Contamos con el apoyo de mis compañeras, la licenciada en Educación Infantil y Preescolar y maestrante en Educación, Deyanira García Ramírez. La licenciada en Educación con énfasis en Ciencias Naturales, especialista en Lúdica Educativa y maestrante en Educación, Faris Benavides Pizarro. Y la licenciada en Ciencias Sociales, Belkis Torres Vega, maestrante en Educación. Hola, muy buen día para todos. Bueno, mi participación de hoy pretende mostrar un análisis sobre los desarrollos educativos y pedagógicos fundamentados, como nos dijo el profe Cristóbal, en las características más significativas de cada periodo y entendiendo cómo la educación pasó de ser un privilegio para pocos a convertirse en un derecho para todos. Señor Belkis, es importante no solo conocer la historia de la educación, sino también estudiarla y realizar comparaciones que nos permitan hacer aportes importantes en los sistemas educativos actuales. Para ello necesitamos hablar de los criterios de priorización y las características significativas por periodo. ¿Nos puedes comentar algo al respecto? Y sí, claro, ya hablando más de las características significativas por periodo, podemos tomar la priorización del alemán Osenbach, quien clasifica una serie de características que son comunes a lo largo de estos periodos. Por ejemplo, tenemos que se destaca la importancia de la estabilidad política para la consolidación educativa, el papel de la Iglesia Católica y la influencia de la población indígena. Reconoce cómo las reformas sociales y las sacudidas políticas influyeron en la construcción y el desarrollo de los sistemas educativos. En este primer periodo se menciona que la educación empezó a ser vista como esencial para la formación de ciudadanos que apoyarían la construcción de un nuevo Estado. En el segundo periodo se enfatizan las necesidades de establecer sistemas educativos nacionales que se alinearan con los principios del Estado y respondiendo a las demandas sociales. Durante el tercer periodo, el crecimiento en las tasas de escolarización es visto no solo como una cuestión numérica, sino como un avance en el acceso a educación de calidad y también en materia de desarrollo humano. El cuarto periodo observa cómo la educación se convierte en un vehículo para modernizar la inclusión social, aunque no se ve obstaculizada por el legado de conflictos políticos y económicos. Y finalmente podemos decir que como último periodo se centra en la globalización y cómo la economía y el mercado han impactado en la forma en que se conceptualiza la educación, con una fuerte orientación hacia la formación de recursos humanos, en lugar de ciudadanos críticos. La profesora Deyanira nos hace ahora un análisis del informe de Maldonado en el 2018, el desencanto de la acción crítica en Europa. Coméntenos, señor. Claro, profe Cristóbal. Maldonado investiga la evolución de las pedagogías críticas en Europa y América Latina, de los cambios sociales y políticos que se centraron en la influencia de la Escuela de Frankfurt y Budapest en el desarrollo del pensamiento crítico. Además, se resalta pensadores como Max Horkheimer, quien se opuso al positivismo. Maldonado establece un vínculo entre este contexto y las pedagogías latinoamericanas, como la propuesta por Paulo Freire, que promueve la justicia social. Además, analiza los retos que las dictaduras en América Latina impusieron y el efecto del pensamiento de Michael Foucault en la lucha contra las formas de opresión en la educación. Profe, se puede concluir que las pedagogías críticas son fundamentales para transformar la educación en un proceso político que empodere a las comunidades en su búsqueda de equidad y justicia social. La profe Faris ahora nos habla de algunos contenidos claves que se dieron durante el siglo XVI hasta el siglo XXI. Coméntenos, profe, ¿a qué hacen referencia? Excelente intervención, profe Deyanira. Hoy vamos a recordar la época colonial y hasta las aulas virtuales del siglo XXI. Y es que la educación en Colombia, más que un sistema, ha sido un reflejo de nuestras luchas, valores, contradicciones y también de nuestras esperanzas. Basado en un estudio de Pérez Vargas y Larraga Gallego de 2019, vamos a explorar cómo factores religiosos, políticos y globales han moldeado esta historia. La organización de guerras civiles, pedagogías críticas y hasta inteligencia artificial. La educación en Colombia no surgió como un proyecto estatal organizado, sino como una respuesta al contexto cambiante desde la colonia hasta la área digital. Ha sido moldeada por las tensiones entre tradiciones y modernidad, entre lo local y lo global. Cada etapa ha dejado marcas profundas. Época colonial, que va desde el siglo XVI al siglo XVII. El legado eclesiástico. Durante la colonia fueron las órdenes religiosas como los dominicos y los jesuitas quienes lideraron la creación de instituciones educativas. La Universidad Santo Tomás, fundada en 1580 en Bogotá, y la Javeriana en 1622. Son ejemplos de cómo el saber estuvo profundamente ligado a la fe. Estas instituciones no eran neutrales. Su objetivo era formar a las élites criollas y españolas, perpetuando las jerarquías sociales. Todo, claro, bajo la influencia de la Iglesia, que usaba la educación como una herramienta de control cultural.
El siglo XVIII, ilustración de la primera lectura. Con la llegada de las ideas ilustradas, comenzaron los primeros cuestionamientos. Se empezó a hablar de razón, ciencia y educación utilitaria. Carlos III, por ejemplo, impulsó la escuela de primeras letras para enseñar la lectura, escritura y aritmética. Siglo XXI, globalización, tecnología y desafío. Con la llegada del siglo XXI, Colombia comienza a alinearse con modelos internacionales. Se prioriza el bilingüismo, las pruebas estandarizadas como las PISA y la idea de competitividad global. Pero surgen dudas. ¿Estamos sacrificando nuestra identidad en nombre de la eficiencia? En cuanto a tecnología, la virtualización educativa ha abierto nuevas posibilidades desde La revista electrónica Diálogos Educativos hace una publicación de Anaya en el 2011. ¿Alguna de ustedes me podría de pronto comentar al respecto? El artículo comienza con una reflexión sobre los cambios generados por la globalización y las desigualdades resultantes en las sociedades modernas. Se señala que aunque el progreso tecnológico es un reto educativo, el objetivo principal debe ser formar individuos capaces de participar socialmente, aceptar la diversidad y fomentar la creatividad promoviendo una ética humanística. La teoría crítica es presentada como una herramienta fundamental para analizar la sociedad desde una perspectiva crítica y promover la transformación social. Su enfoque implica interpretar la realidad social en función de su contexto histórico y cultural, identificando desigualdades estructurales y promoviendo la emancipación de los grupos oprimidos. Ante el interrogante, ¿qué es la teoría crítica? La teoría crítica no es una idea fija, sino una tradición de pensamiento que nació en el siglo XX con la escuela de Frankfurt. Fue Max Horkheimer quien en 1938 la formalizó como una alternativa a la teoría tradicional. Su objetivo es analizar las contradicciones del capitalismo, evidenciar las formas de opresión social y promover el pensamiento crítico. Autores como Adorno, Marcuse, Fromm, Benjamin y Habermas ampliaron sus fundamentos combinando marxismo, psicoanálisis y otras disciplinas. Una idea central que todo conocimiento está atravesando por relaciones de poder. No es neutro, no es puro, siempre está cargado de valores, ideologías e intereses. Las críticas que ha recibido, aunque ha sido muy influyente, la teoría crítica también ha sido cuestionada. Por ejemplo, se le ha criticado por quedarse demasiado en lo teórico, sin llegar a generar transformaciones concretas. También por estar demasiado vinculada al marxismo, dejando de lado otras perspectivas, y hay debates sobre su relación con la posmodernidad. ¿Por qué sigue siendo relevante hoy? Bueno, en un mundo donde las desigualdades sociales y educativas persisten, la teoría crítica nos ofrece herramientas para pensar la educación de forma distinta, no solo como transmisión de conocimiento, sino como un acto político y transformador. Nos invita a construir una educación más justa, más inclusiva y más consciente, donde cuestionar el estatus que no solo sea posible, sino necesario. París. La teoría crítica no se limita a ser una única corriente de pensamiento, sino que representa una tradición en continua transformación que se originó con la Escuela de Frankfurt en el siglo XX. Max Horkheimer formalizó su introducción en 1938, con la intención de distinguirla de las teorías tradicionales. Pensadores como Adorno, Marcuse, Fromm, entre otros, han contribuido al desarrollo de esta corriente, integrando el marxismo con el psicoanálisis y otras áreas del saber. En sí, su objetivo es examinar las contradicciones inherentes al capitalismo, poner de manifiesto la presión social y promover el pensamiento crítico. Esta se fundamenta en la noción de que todo conocimiento está influenciado por relaciones de poder y no puede desvincularse de valores e ideologías. Reconceptualización y evolución de la teoría crítica. Para adaptarse a los desafíos contemporáneos, los teóricos críticos han incorporado nuevas dimensiones. Una de ellas, la iluminación crítica. Esta es identificar cómo el poder opera en las sociedades y quiénes se benefician de él. La emancipación crítica, esta denuncia las fuerzas que limitan la autonomía de los individuos. El rechazo del determinismo económico
se reconoce que no solo la economía, sino también factores culturales de género y raciales influyen en la opresión. La crítica a la racionalidad instrumental, esta se cuestiona en el uso de la educación como un simple medio tecnológico, sin un propósito transformador. Y la importancia de la pedagogía cultural, se entiende que la educación no solo transmite conocimientos, sino que también moldea identidades y valores. La realización con la investigación educativa y cualitativa nos dice que tiene una teoría crítica, la cual ha influido significativamente en la investigación educativa y cualitativa. A diferencia de estos enfoques cuantitativos que buscan garantizar resultados, la investigación cualitativa con perspectivas críticas se enfoca más en comprender los fenómenos educativos desde las perspectivas de los actores involucrados. Y tenemos algunas de sus contribuciones en la educación. Influyen siempre la crítica a la educación tradicional, que se considera que es el sistema educativo que reproduce la desigualdad social en lugar de superarla. La investigación y acción, esta se promueve en enfoque participativo, en el que los docentes y estudiantes se involucran en el análisis y transformación de sus propias prácticas. Tenemos el énfasis en la diversidad y la equidad. Este se aborda desde los temas como el racismo, el género y la opresión en las aulas. El desafío y las estructuras de poder se caracterizan en la búsqueda a la emancipación de los estudiantes mediante una educación crítica que los convierta en agentes de cambio. Es importante destacar entonces que los desarrollos educativos y pedagógicos de origen histórico nos permiten identificar cómo las prácticas teóricas y educativas han evolucionado a lo largo del tiempo. Al profundizar en estos mecanismos, podemos reconocer pautas y tendencias que siguen influyendo en las dinámicas actuales.